Bienvenidos a Estudio Derecho, un espacio dedicado a explorar con claridad y profundidad los conceptos fundamentales del mundo jurídico. Hoy presentamos la persona jurídica. ¡Comenzamos! La figura de la persona jurídica representa uno de los pilares más relevantes en la estructuración del derecho privado, ya que permite dotar de capacidad jurídica y patrimonial a entes distintos de las personas físicas. Esta categoría normativa posibilita la existencia de entidades que pueden adquirir derechos, contraer obligaciones, intervenir en juicios, ser titulares de patrimonio y establecer relaciones jurídicas, todo ello bajo una identidad propia y diferenciada de la de sus integrantes. Desde un enfoque técnico y normativo, su análisis se vuelve indispensable para comprender la manera en que el ordenamiento jurídico reconoce y regula a los sujetos colectivos que participan en la vida jurídica. Este contenido tiene por objeto desarrollar con precisión el concepto, los elementos, las clasificaciones, las implicaciones jurídicas, las responsabilidades, los efectos y la extinción de la persona jurídica en el ámbito privado, de forma estructurada, accesible y apegada a la técnica jurídica. El concepto de persona jurídica se refiere al ente ficticio, creado por el derecho, al que se le atribuye capacidad para ser sujeto de relaciones jurídicas. Esta ficción legal permite operar colectivamente bajo una misma personalidad, permitiendo a múltiples personas naturales actuar a través de un solo sujeto jurídico. En el derecho privado, esta figura se aplica a organizaciones como asociaciones civiles, sociedades mercantiles, fundaciones, mutualidades, entre otras. La doctrina jurídica ha coincidido en reconocer a la persona jurídica como un mecanismo técnico que satisface necesidades sociales, económicas y culturales, facilitando la organización de voluntades colectivas bajo una estructura legal única. Su existencia no responde a la espontaneidad de los hechos, sino a la voluntad manifiesta de los particulares que, mediante actos jurídicos debidamente constituidos, dan origen a un sujeto nuevo, autónomo e identificado jurídicamente. La existencia legal de una persona jurídica comienza a partir del cumplimiento de requisitos formales establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable. Generalmente, este proceso comprende la redacción de un acto constitutivo o contrato social, su protocolización ante fedatario público y su inscripción en el registro correspondiente. En el caso de las sociedades mercantiles, por ejemplo, el acto constitutivo debe contener cláusulas esenciales como denominación, objeto, duración, domicilio, aportaciones de los socios y reglas de administración. Una vez cumplidas estas condiciones, se reconoce a la entidad como persona jurídica, dotándola de capacidad para ejercer actos jurídicos y responder por ellos. Es importante subrayar que, a partir de ese momento, la persona jurídica se vuelve un sujeto autónomo en relación con sus fundadores o socios, quienes actúan a través de sus órganos de representación. Las personas jurídicas poseen atributos jurídicos similares a los de las personas físicas, ajustados a su naturaleza institucional. Estos atributos incluyen nombre o denominación, domicilio, nacionalidad, patrimonio y capacidad jurídica. La denominación permite identificar jurídicamente al ente en todos los actos legales. El domicilio establece el lugar donde la persona jurídica ejerce principalmente sus funciones y determina su competencia territorial. La nacionalidad está relacionada con el ordenamiento jurídico bajo el cual se constituye y opera. El patrimonio representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los que es titular. Finalmente, la capacidad jurídica, tanto de goce como de ejercicio, se le reconoce para actuar en el tráfico jurídico a través de sus representantes o administradores, quienes deben ceñirse a los fines y límites establecidos en el acto constitutivo. En cuanto a su clasificación, el derecho privado distingue a las personas jurídicas en función de su objeto, su estructura y su finalidad. Una de las clasificaciones más comunes es entre personas jurídicas con fines de lucro y personas jurídicas sin fines de lucro. Las primeras, como las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita o cooperativas, tienen como finalidad la obtención de beneficios económicos para sus socios o accionistas. Las segundas, como las asociaciones civiles o las fundaciones, persiguen un objetivo social, cultural, deportivo, humanitario o científico, sin que exista el propósito de distribuir utilidades entre sus miembros.
Esta distinción es relevante no solo en cuanto a su constitución, sino también en cuanto a las obligaciones fiscales, patrimoniales y administrativas que se derivan de su actividad. La actuación de la persona jurídica en el tráfico jurídico se lleva a cabo mediante sus órganos internos, que son quienes toman decisiones, ejecutan actos jurídicos y representan a la entidad frente a terceros. En el caso de las sociedades, estos órganos incluyen la asamblea de socios, el administrador o el consejo de administración, y en algunos casos, el comisario o auditor. En las asociaciones y fundaciones, los órganos suelen ser el consejo directivo o patronato. La representación legal de la persona jurídica recae en quienes hayan sido designados conforme a sus estatutos y a la legislación aplicable. Estos representantes están facultados para actuar dentro del marco de sus atribuciones, y los actos que celebren en nombre de la entidad vinculan legalmente a la persona jurídica, salvo que excedan su mandato o actúen con dolo o culpa. El régimen de responsabilidad de la persona jurídica implica que ésta responde con su patrimonio por las obligaciones que contrae. En el caso de las sociedades mercantiles, la responsabilidad de los socios puede estar limitada o ilimitada dependiendo del tipo societario. Por ejemplo, en las sociedades anónimas, los accionistas responden únicamente hasta por el monto de sus aportaciones, mientras que en las sociedades colectivas los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. En las asociaciones y fundaciones, la entidad responde exclusivamente con su patrimonio y los asociados o fundadores no son responsables por las deudas sociales, salvo que se demuestre un abuso de la figura jurídica o fraude a la ley, en cuyo caso se podría aplicar la doctrina del levantamiento del velo corporativo, trasladando la responsabilidad a las personas físicas que actuaron en fraude de ley. Las personas jurídicas también pueden ser parte en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales. En tales casos, comparecen por medio de su representante legal, quien debe acreditar su facultad de representación mediante el instrumento constitutivo o poder notarial debidamente inscrito. La posibilidad de demandar o ser demandado se desprende directamente de su capacidad jurídica. En el derecho procesal civil, mercantil y administrativo, la comparecencia de una persona jurídica está sujeta a las mismas reglas que las personas físicas en cuanto a términos, recursos, cargas procesales y consecuencias legales. Las resoluciones que se dicten en su contra se ejecutan sobre su patrimonio, y los embargos o medidas cautelares que se decreten afectan sus bienes, cuentas o activos, con las mismas garantías y limitaciones que rigen para los particulares. El patrimonio de la persona jurídica constituye una universalidad jurídica que sirve como garantía frente a terceros. Este patrimonio está compuesto por todos los bienes, derechos y obligaciones que la entidad ha adquirido en ejercicio de su capacidad jurídica. La administración de estos bienes debe ajustarse al objeto social, a las normas estatutarias y a la legislación vigente. En ningún caso se permite la confusión del patrimonio de la persona jurídica con el de sus miembros, y cualquier disposición contraria a esta separación puede ser nula o constituir causa de responsabilidad. Asimismo, la contabilidad debe reflejar con exactitud el estado financiero de la entidad, y su incumplimiento puede tener consecuencias legales, incluyendo la imposición de sanciones fiscales, comerciales o penales, en caso de falseamiento de información o fraude. El objeto de la persona jurídica determina el marco dentro del cual puede actuar legalmente. Cualquier acto que exceda este objeto podría considerarse ultra vires, es decir, fuera del ámbito de competencia de la entidad, lo que puede originar su nulidad o la imposibilidad de que surta efectos jurídicos. Por ello, la redacción del objeto social debe ser clara, precisa y acorde con las actividades que se pretenden realizar. En el derecho corporativo, una cláusula general de objeto amplio permite mayor flexibilidad operativa, pero también impone mayor responsabilidad a los administradores para actuar con diligencia. La congruencia entre el objeto social y los actos realizados es un principio rector del funcionamiento de toda persona jurídica, y su violación puede dar lugar a impugnaciones, responsabilidad de los administradores o, en casos graves, la disolución de la entidad. La extinción de la persona jurídica puede producirse por diversas causas: cumplimiento del plazo fijado en el acta constitutiva, realización del objeto social, imposibilidad sobrevenida de cumplirlo,
acuerdo de los miembros, resolución judicial o administrativa, o por disposición legal expresa. En todos los casos, la disolución implica el cese de operaciones regulares, seguido del proceso de liquidación. Durante este periodo, se pagan deudas, se liquidan obligaciones, se venden activos y se distribuye el remanente, si lo hay, conforme a las reglas establecidas en los estatutos. La cancelación en el registro público correspondiente marca el fin de la personalidad jurídica. No obstante, pueden subsistir algunas obligaciones posteriores, como declaraciones fiscales, responsabilidades por actos ilícitos anteriores o procesos judiciales pendientes, los cuales deben ser atendidos por los liquidadores. El marco normativo que regula a las personas jurídicas varía según el tipo de entidad y el país, pero en general se rige por el derecho civil, mercantil, fiscal y laboral. En México, por ejemplo, el Código Civil regula las asociaciones y fundaciones, mientras que la Ley General de Sociedades Mercantiles regula las sociedades comerciales. A nivel registral, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio da publicidad a la existencia y estructura de estas entidades. La legislación fiscal impone obligaciones de inscripción, contabilidad y cumplimiento tributario. En materia laboral, las personas jurídicas pueden ser patrones y están sujetas a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Este entramado legal obliga a los administradores a actuar con diligencia, transparencia y sujeción a la legalidad, so pena de responsabilidad civil, penal o administrativa. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la persona jurídica en el derecho privado. Si este contenido ha sido de utilidad, te invitamos a explorar más vídeos en nuestro canal para profundizar en otros temas jurídicos relevantes. Nos escuchamos en la siguiente lección. Adiós.